o la historia de la iglesia, porque normalmente vemos hechos y acciones de hombres que han pues sido utilizados para que se formasen las iglesias o para que se sustentasen las iglesias. Hoy vamos a considerar esto desde otro punto de vista. Este mensaje lo recibí hace, yo creo, unos 20 años en oración y nunca he encontrado el momento en que Dios me diga, es ahora cuando hay que hablar de esto. Voy a leer un poco la Biblia. Yo tengo la cita, es el capítulo 16, verso, no alcanzo a ver bien aquí, verso 5 al verso 11 del libro de San Juan, del Evangelio según San Juan. Y esto a manera de introducción de lo que es lo que vamos a tratar en estos momentos. Dice la palabra de Dios, no os dejaré, no os dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dado os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya para que si me fuere el conso- si me fuere el consolador, si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora bien, aquí lo que el Señor está diciendo es que nos ha dejado al espíritu de consolación, al espíritu consolador, para que Él sea su representante en la tierra. Dícese en términos teológicos o de la iglesia común, es el paracleto, es el representante de Cristo en la tierra. Aunque veremos o hemos visto ya los que tenemos tiempo en el Evangelio, que esta situación ha sido eh, muchas veces usurpada por los líderes de la iglesia y a veces abiertamente y otras veces sin querer, pero siempre el hombre tiende a ver al hombre. Eh, el ser humano, nosotros como hijas de Dios y como asistentes a la iglesia, pues muchas veces seguimos la actitud espiritual que tiene nuestro pastor o nuestro maestro de escuela dominical o aquel a quien nos parece mejor. Pero el Señor dijo que que nos dejaba al Espíritu Santo. Ahora bien, el Señor, además de esto, les dijo, pero ahora que yo me vaya, ustedes busquen al Espíritu Santo para que Él venga sobre ustedes y les dé poder. Y dice claramente, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba con la iglesia, pero eh, no estaba no, en la plenitud con los apóstoles ni con los miembros de aquellos que todavía no eran considerados como iglesia. Sabemos que eran iglesia porque ellos fueron parte de los llamados a Cristo y la iglesia está conformada a través de todos los tiempos por aquellos comprados y lavados por la sangre preciosa del Señor. En la historia de la iglesia, en la historia humana de la iglesia, pues de este grupo que queda, que eran seguidores del Señor, los ya bien llamados apóstoles y los otros que
no se les llama apóstoles, pero que también estuvieron ahí y que también conocieron al Señor y que también siguieron sus enseñanzas, estos, todos ellos constituyeron la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos 2. Podemos considerar muchas cosas de esta iglesia, de que recibió el Espíritu Santo y todo, pero había unas características muy importantes de esta iglesia que nosotros ahora debemos de anotar como algo sobresaliente para nuestra propia vida. Y es que era una iglesia obediente. Cuando el Señor les dijo, asentad sobre la ciudad de Jerusalén, hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces la iglesia obedeció, obedeció. Se quedaron en Jerusalén, estuvieron orando por la fe hasta haber sido llenos en vestido del Espíritu Santo. Esto significó que muchos de ellos ya incluso se habían ido a sus casas, como en el caso de los caminantes de Maú, y tal vez muchos de ellos abandonaron definitivamente la comodidad de su vida como era comerciantes. Después veremos que había médicos, comerciantes, aparte de los pescadores, había quienes habían sembrado todo. Y esta iglesia obediente se congrega hasta recibir el Espíritu Santo. De esta llenura del Espíritu Santo surge una iglesia valiente, una iglesia que aprendió a convivir junta. Recordemos que en esta iglesia comían juntos y tenían todas las cosas en común y no decían, dice la escritura, decir cada cosa era de ellos, sino que todas las cosas se las repartían, se las compartían. El que tenía pan, el que traía trigo, y todo era con una convivencia. Pero esta iglesia era una iglesia inexperta. En su inexperiencia empiezan a surgir problemas porque pues los apóstoles servían más a unos que a otros y empiezan eso a traer diferencias porque el hombre que nace a Cristo necesariamente es carnal. Cuando el Espíritu no gobierna totalmente nuestra vida, nos volvemos carnales. Esto va a originar que a la larga y a poco tiempo, la iglesia empieza a tener grandes discusiones, unos por quién servía, otros por quién no servía, unos porque decían, es que yo ya di y tú no das. Y viene una crisis cuando Ananías y Zafira toman y mienten a la iglesia y dicen, dimos todo cuando no era cierto. Entonces, esta iglesia inexperta empieza a poner ciertas reglas. Ya los apóstoles no van a servir para que puedan predicar, ya no van a servir mesas, surgen los diáconos, se van organizando. Y esta iglesia, su primera gran discusión teológica viene porque eran judíos. Y Dios le muestra claramente al apóstol Pedro que era necesario que el alimento fuera santificado y que así como el alimento se santificaba con la oración y quitaba todas las reglas, óiganlo bien, todas las reglas de alimentación que habían tenido anteriormente como judíos, y le dice, no digas inmundo al alimento que te estoy dando, sino que toma lo que te estoy enseñando y velo, porque con acción de gracias el alimento es santificado. Pero esto es solo un ejemplo de que ellos tenían que empezar a recibir a los gentiles. Recordemos que esta visión que tuvo el apóstol Pedro, en donde Dios le revela que debe de comer cualquier alimento que Dios le da,
se relaciona directamente con la conversión de un hombre gentil que oraba a Dios. Y entonces la iglesia toma otra textura porque la iglesia va a empezar a dejar de ser una iglesia únicamente judía para incluir a los gentiles, es decir, a nosotros, que no éramos pueblo, pero que hemos sido llamados a ser pueblo. Esto trajo otra discusión. ¿Qué vamos a comer? Si vamos a comer carne, Mónica, vemos la siguiente lámina. Si vamos a comer carne, si no vamos a comer carne, qué debemos de comer, si no lavamos las manos, si no, etcétera. Entonces la iglesia empieza a tener una serie de discusiones originales en su carnalidad y en su inexperiencia. Pero entonces eso ocasiona que por primera vez los cristianos se reúnan a ponerse de acuerdo, a tratar de ponerse de acuerdo de cuál debía ser el comportamiento de la iglesia en estos temas que en el momento eran sumamente importantes. De manera que la iglesia se reúne y empiezan la discusión hasta que Santiago, que era considerado el líder de la iglesia, se levanta y da la palabra que está en Hechos 15, te di la cita por ahí, 20, no sé si la pusiste, Moni. Hechos 5, 24 al 28. No está, pero ahorita la leo. Hechos 5 del 24. No, 15. A 15, perdón. A ver, usted. Del 24 a ¿cuál? Vamos a ver, Hechos. Yo ya la Perdóname. tengo lista si quieren. Sí, por favor. ¿Del 24 al cuál? A ver, es que es el Concilio de Jerusalén y es del creo que sí la habían. Bueno, la palabra de Dios dice así: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando nuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos Y ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hasta hombres el que han 28. puesto su vida Hasta el 28, por favor. por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas Necesaria. necesarias. ¿Sí? Y completa dice que os abstengáis de sacrificado de lo sacrificado a ídolos
de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardares, bien haréis. ¿Sí? Aquí todavía ellos oran y consultan al Espíritu y llegan a un acuerdo respecto de estos temas de la alimentación, de lo que se debía de hacer y de lo que no se debía de hacer. Pero noten que ya hay una discusión de que si se debe hacer de una forma legal, no de una forma espiritual. ¿Qué nos pone el Espíritu Santo? No debo de comer esto o sí debo de poner esto. No estaban pensando eso, ya estaban actuando intelectualmente. Y esto llega a redituar a una experiencia muy dura, porque Pablo tiene un pleito muy duro con el apóstol Pedro, el cual se narra en Gálatas 2, 11 al 14. Que dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, ya hay una discusión que está basada en la ley. Fíjense bien, está basada en la ley, porque la ley mandaba que los judíos debían circuncidarse y nosotros, por causa de la gracia, ya no tomamos la circuncisión como algo impositivo o necesario para nuestros varones, porque la circuncisión fue dada como símbolo del apartarse del resto del mundo para ser judío, de manera que los prosélitos, es decir, los que se convertían en la antigüedad al judaísmo y aún en estas fechas, era necesario que cumplieran con el rito de la circuncisión, pero ya era un rito, no era una actitud espiritual. No se van por el lado espiritual, se van por la discusión, porque lo haces, porque no lo haces, y empieza a causar esto división. Quiero que enfaticemos esto. Una estrategia de Satanás es meter este tipo de ideas y de situaciones dentro de la iglesia para causar división. Tal vez en nuestra actualidad ya somos todavía más superficiales porque nos peleamos por cosas que ni siquiera están bíblicamente respaldadas. ¿Por qué? Porque yo digo que se deben de cantar coritos, otros dicen que deben de ser himnos, otros dicen que deben de ser himnos modernos, otros dicen que algo más antiguo, más clásico. Y estamos discutiendo, dividiendo a la iglesia, separando a la iglesia y encontrando motivos que ni siquiera ya son teológicos, ya no tienen un trasfondo mínimamente espiritual, porque yo lo digo, yo fui muchos años, ministré en la música, y cuando me decían, no, es que debemos de cantar a Händel, la Bach, ¿y por qué meten a Marcos Witt o a fulano de tal? No, porque no está la música para agradar mi oído. A lo mejor a mí me gusta Marcos Barrientos o Morrell, no sé, pero no es la música para agradar mi oído, sino para agradar a Dios, que debe ser el centro de nuestra vida. Pero esto que ocurrió en la primera iglesia, ¿no? Porque el concilio de Jerusalén se da dentro de la primera iglesia, se va empeorando con el tiempo. Aparecen los llamados padres de la iglesia, San Jerónimo, San Cristóstomo,
otros varios que en este momento tal vez por nervios se me van, pero aparecen y empieza a haber discusión tras discusión de qué debían hacer, de qué no debían hacer, de qué deberían de tomar o no tomar para, para encontrarse con la palabra, con la doctrina. Y esto trae como consecuencia el surgimiento de la Iglesia Católica, pero no solamente de eso. Hay cosas que históricamente muchos no conocen. Entre las cosas que no conocemos o que no se nos dicen, aparece definitivamente las corrientes teológicas que inclusive vienen desde los siglos, ¿cómo se dice? Desde los siglos tercero, segundo, tercero y demás, y que dan por resultado que haya lo que llama la Iglesia Católica los concilios, ¿verdad? Hay la Iglesia Católica regularmente y con el tiempo va a hacer diferentes concilios y se meten en discusiones tales como que cuando los musulmanes estaban peleando para tomar la ciudad de Constantinopla en Turquía, en Bizancio, había una discusión de los teólogos de ahí porque decían que cuántos ángeles podían caber en la punta de una aguja, o que si caía una mosca en el agua bendita, si la mosca se santificaba o el agua bendita se echaba a perder. Y a eso es tan común que popularmente a eso se le llama una discusión bizantina. Pero hay otras que además han sido de consecuencias eternas. Por ejemplo, la Iglesia Católica reconoce el concilio de Nicea primero, que fue el primer concilio. Algunos de ustedes que siguieron las escuelas dominicales en meses pasados, se vio mucho cómo la iglesia fue fincándose y desarrollando los dogmas de fe como el purgatorio en el año 1031, que surge en el concilio de Florencia y después en el concilio de Trento. Luego también surge, por ejemplo, está la doctrina, que esta doctrina fue eliminada en el año 2011, o sea, muchos siglos después, por el Papa Benedicto VI, o sea, el anterior Papa este. Pero hay otros dogmas, por ejemplo, en 1959, el Papa Juan XXIII comunicó al mundo la convocatoria para hacer el Concilio Vaticano II, que viene a fincar las bases de lo que hoy conocemos como ¿cómo se llama? El ecumenismo. Solo por mostrar algunos errores de estos concilios y que no ha habido uno, sino que ha habido, vean, la lista es amplia, pero observen ustedes que hay algunos de estos concilios que duran años y años y años y las discusiones son inmensas. Y la iglesia, en lugar de evolucionar para bien, es una iglesia que va hacia mal, porque las discusiones humanas no traen sabiduría más que humana, que es una sabiduría corrupta, es una sabiduría falta de sensatez muchas veces, porque también se excluyen ya los intereses. Así pues, en un año tan tardío como en 1439, se considera
dogma de fe, la perpetua virginidad de María, la cual ya se venía, digamos, que gestando y predicando y todo desde el siglo III, pero ahí toma fuerza y se le da a María una categoría de esposa de Dios. Porque dicen, si el padre es padre y hay un hijo, pues María debe ser la esposa. Y ya llega al grado en el que implícitamente, aunque nunca se predica así, ya le dan un grado de, de diosa, lo cual es absolutamente aberrante porque Dios solamente hay uno para la gloria de Dios. Así pues, notemos los tremendos errores de la iglesia. Pero la iglesia ha tenido a través de los años quienes han guardado la integridad de la doctrina bíblica, aunque muy fuertemente en el anonimato. En este grupo se encuentran los pietistas, que ahora se reconocen como los Amish, los que venden queso, se me va la idea. Bueno, los anabaptistas de los Alpes, todos ellos tradicionalmente huyeron de Roma cuando vino la caída de la ciudad, cuando fue, ¿cómo se dice? Perseguida por los, primero por Aníbal, y más tarde hubo un asedio por parte de los otomanos, aunque no llegaron a entrar a Roma, pero todos estos hermanos, perseguidos además por la Iglesia Católica y por las corruptelas teológicas que se introdujeron desde muy fuertemente desde desde el segundo y tercer siglo, todos ellos huyen a los montes principalmente de Suiza, los Alpes suizos. Estos grupos, desde entonces y hasta la fecha, son grupos que han buscado y procurado mantener la pureza de la doctrina cristiana guardados en el Espíritu Santo. De hecho, se dice que Juan Wesley, cuando llega él mismo a tener un avivamiento, fue predicado por un grupo de anabaptistas que viajaban en el mismo barco que él. Sin embargo, estos hombres y mujeres que todo el tiempo han orado por la iglesia del mundo, oraron desde el siglo I hasta nuestros días, tienen características muy especiales. En primer lugar, se basan en la escritura, pero procuran estar sujetos al Espíritu Santo. Y esto ha sido muy importante y pocas veces hablamos de ello. ¿Por qué? Porque es más fácil confiar en nuestro conocimiento teológico o experimental inclusive, que buscar la guianza del Espíritu Santo. A nosotros nos parece que ya sabemos ciertas cosas, y muy especialmente los que tenemos muchos años en el Evangelio. Ya sabemos la teología, ya tenemos experiencias, pero la realidad es que la obra de Dios es nueva cada mañana. Y aquí me detengo al primer punto, que yo quisiera que si a ustedes tienen lápiz y papel en la mano, escribieran: nuevas son cada mañana. Las obras de Dios son nuevas cada mañana. Dios no convierte a un hombre el día de hoy como convirtió a Pablo, o como convirtió a Pedro, o como convirtió a Elías, o como convirtió al que ustedes quieran. Dios por sí mismo, el Espíritu Santo por sí mismo a través de los siglos, fue guardando a aquellos hermanos en esa oración, de manera que ellos siempre se basan en buscar la unidad del Espíritu.
algo que la iglesia primitiva perdió muy rápido, y vuelvo a decirlo, la unidad del espíritu, que lo perdieron. Empezaron a discutir que si las mesas, que si no las mesas, esto y lo otro, y lo perdieron. Y perdieron de vista que el gobierno de la iglesia tenía que depender del Espíritu Santo. Yo amo la Biblia y no quiero que malinterpreten, pero si pudiéramos vivir sujetos al Espíritu Santo, la Biblia sería vista de otra manera. La veríamos como lo que es un instrumento de Dios. ¿Por qué? Porque en realidad la Biblia es usada por Dios para recordarnos lo que no podemos ser recordados por el Espíritu, porque no le consultamos al Espíritu. Aun cuando el Señor nos dijo que debíamos de consultar al Espíritu Santo, porque Él nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él había dicho. Pero eso lo dejamos de lado. Como iglesia ha sido secundaria. Sin embargo, es gloriosa la obra del Espíritu que se empeñó a través de los siglos en levantar hombres y por supuesto que también mujeres, aunque pocas veces se mencionan, pero hubo hombres y mujeres que fueron levantadas directamente por el Espíritu Santo. El Espíritu habló a los santos hombres de Dios para revelarles lo que habían olvidado. El oscurantismo de la Edad Media surgió porque se olvidaron de preguntar al Espíritu y se concentraron en cuestiones teológicas necias, porque lo más importante no es saber si hay un ángel en la punta de una aguja, perdón, ni saber siquiera si debe de haber un pastor en la iglesia o un diácono o debe de ser gobernada por un consejo, sino preguntar al Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que hagamos como iglesia? Vienen estas experiencias en los diferentes hombres que hemos visto enlistados en la presentación, y cada uno de ellos surge y trae un avivamiento. Pero su vida era una vida que está fundada en la oración y que era apoyado por grupos de oración. Para mi gusto sobresale entre ellos el hermano Charles Finney, que tenía lo que él llamaba su fogata de oración, que eran hombres que todo el tiempo estaban con él orando. El hermano Nesker era el líder de este grupo, oraba de día y de noche. Y el avivamiento que sostuvieron estos hombres ganó miles y millones de gentes en los Estados Unidos cuando no había micrófonos, ni televisiones, ni medios de comunicación amplios. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Dwight Moody y en su momento en Inglaterra con Charles Spurgeon. Y estos hombres vienen trayendo la obra del Espíritu Santo que se transmite en pequeños grupos a través de la historia, que no se ven y que no se cuentan, hasta llegar a este hombre maravilloso que es el pastor de nuestra iglesia, el primer pastor de nuestra iglesia, que fue el hermano Josué Mejía. Ahora bien, muchos de ustedes saben la historia de la iglesia. Yo creo que la mayor parte de ustedes ha leído la historia de la iglesia. Pero una cosa que no dice la historia de la iglesia fue algo que a mí me sorprendió, porque yo le decía a mi papá cuando yo era niña, mi papá me hablaba del avivamiento que habían vivido ellos de niño en la iglesia. Mi mamá a los 7 años había recibido el Espíritu Santo y mi papá se había convertido a los 12, gracias a que el Señor lo sanó de la vista. Y yo le decía a mi papá, pero ¿por qué surge
Yo veía, me contaban de milagros y maravillas. Era gente que se levantaba de sillas de ruedas, gente que botaba los lentes porque recuperaba la vista, gente que tiraba las muletas. El hermano que fue el primer milagro, que fue un leproso y que sanó. Y yo le decía a mi papá, ¿y de dónde sale esto? ¿Cómo es que se da como algo espontáneo? Y me dijo mi papá, no fue algo tan espontáneo. Cuando Dios habló al hermano Josué, le enseñó que el secreto de la iglesia poderosa era una iglesia donde se convertía la familia, donde se convertía la gente, donde había estos milagros, porque la iglesia oraba todos los días, 24 horas al día, durante 7 años. Esa fue la propuesta. Y el templo estaba abierto de día y de noche porque los hermanos, como todos vivían allá en Portales, hacían sus actividades alrededor del templo, pero las hermanas, que eran los principales pilares de este avivamiento, llegaban de dejar a los hijos a la escuela y se iban a orar. Oraban y no se levantaba una hasta que no llegaba otra, y el altar siempre tenía alguien ahí buscando la presencia de Dios. Fíjense bien en el vocabulario. No estaban orando por problemas o por enfermos o por dificultades. Sí, claro que lo sabía, pero más bien estaban orando para buscar la presencia de Dios, para decirle al Señor, quiero estar contigo, quiero que llenes mi corazón, quiero que me des el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está siendo la base de lo que el Señor Jesucristo nos dejó. Era el encargado y es el encargado de convencer a los hijos de pecado, de convertir a los maridos borrachos, de traer nuevas almas a la iglesia, de hacer milagros económicos como uno que me contó mi papá, en donde unos hombres llegaron a decir, debemos 10,000 pesos, que en aquella época era muchísimo dinero, no sé cuánto sería ahorita, pero no menos de 100,000 pesos, y no tenían para pagar y tenían que pagar al día siguiente. Y llegaron a la velada de oración y le dijeron a mi papá, oraron toda la noche, se fueron a su negocio y cuando llegaron al negocio encontraron un cheque con el dinero que necesitaban. Había milagros económicos, no era nada más sanidades. Y todo eso era consecuencia de buscar la presencia de Dios. Pero nuestra iglesia se ha olvidado también de orar por buscar la presencia de Dios. Nos hemos vuelto verdaderos pedigüeños profesionales. Señor, te pedimos esto, te pedimos lo otro, te pedimos lo demás allá. Y no buscamos el Espíritu. Pero las guerreras de oración, hace rato hemos sido llamadas a ser llenas del Espíritu Santo, de dejar de estar afanadas en la conversión de nuestras familias, en la solución de nuestros problemas, en la sanidad de nuestros enfermos, pero buscar a Dios, porque ustedes tal vez no lo han visto así, pero hemos sido llamados para vivir para siempre con el Señor. Y lo que tenemos que aprender es a vivir con el Señor, a amar al Señor, a decirle, Padre, te amo, te necesito, eres la fuerza, la potencia de mi vida. Y creemos en Dios. Y cuando decimos, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas, decimos, amén. Pero en realidad necesitamos ser sabias. Necesitamos ser sabios como iglesia y buscar
primeramente, verdaderamente a Dios. Cuando Dios está ahí, Él va a sanar a los enfermos, Él va a traer milagros y maravillas, Él va a solucionar tus problemas económicos, Él va a reprender a tu hijo que anda perdido, Él va a traer a tu marido que es infiel, Él va a corregir las cosas. Pero necesitas llenarte de Dios. Decirle, Señor, tú eres fuente de todo poder. Cuando la iglesia obedeció y 10 días estuvieron en oración constante, se ganaron 3,000 almas. Y era una iglesia inexperta. Nosotros tenemos históricamente todo el acervo de experiencia humana para decir, esto es lo que tenemos que evitar y esto es lo que tenemos que hacer. El Señor viene y necesito una lámpara encendida para que pueda mi familia y yo entrar al reino de los cielos. Pero para que esto suceda, necesito que mi lámpara esté rebosando de la presencia de Dios, rebosando del Espíritu Santo, dando fruto del Espíritu, pero no por el esfuerzo ni por el conocimiento, sino por la gracia poderosa del Espíritu que mora en nosotros. Y con esto termino, hermanos. Dios hace más o menos 20 años me dio esta palabra. Porque es necesario que la iglesia quite los ojos de todo lo que la distrae. A la iglesia antigua la distrajo con los diáconos, con el alimento. A los teólogos de todos los tiempos los distrajo con las moscas, con los dogmas de fe, con el poder temporal. Pero tenemos una oportunidad. Nosotros sabemos que Dios tiene todo el poder.